Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Emprende Libre, donde compartimos sobre emprendimiento, digitalización, crecimiento sostenible, automatización y muchos otros temas conectados al mundo emprendedor, buscando tu bienestar integral para que así emprendas libre. Era una madrugada de marzo cuando me encontré nuevamente frente a mi computador, rodeada de tazas de café vacías y notas adhesivas que parecían multiplicarse como hongos después de la lluvia. Durante años había sido evangelista de la automatización, construyendo flujos de trabajo sofisticados con herramientas dispersas, un CRM aquí, una herramienta de email marketing por allá, formularios en otra plataforma, reportes en hojas de cálculo separadas. Y es que en ese entonces tampoco se podía hacer de otra forma. Mi negocio había crecido exponencialmente y con él la complejidad de mantener múltiples sistemas funcionando en armonía. Lo que había funcionado cuando tenía 5 clientes ahora se sentía como dirigir una orquesta donde cada músico tocaba en una sala diferente. La automatización existía, pero era fragmentada, requiriendo constante supervisión y ajustes manuales. Pero la revolución llegó cuando la inteligencia artificial comenzó a acelerar exponencialmente. De repente, herramientas como Notion no eran solo cuadernos o bases de datos bonitas, sino ecosistemas completos capaces de reemplazar entornos enteros de aplicaciones separadas. Es hora de consolidar, me dije mientras observaba la maraña de pestañas abiertas, de crear un sistema verdaderamente inteligente. El momento de claridad absoluta llegó durante una sesión de onboarding particularmente frustrante. Habían pasado 2 horas y media con un nuevo cliente, un terapeuta brillante que necesitaba sistematizar su práctica, y me di cuenta de que había invertido 40 minutos simplemente pensando en cómo estructurar su proceso específico. Cada cliente llegaba con matices únicos, diferentes tipos de servicios, distintos flujos de trabajo, variadas necesidades de seguimiento. Y cada vez me encontraba reinventando la rueda, dedicando tiempo mental precioso a conceptualizar desde cero cómo abordar su situación particular. Este era mi verdadero cuello de botella. A pesar de tener cada proceso automatizado individualmente, estos sistemas aislados no se comunicaban entre sí. Cada herramienta funcionaba perfectamente, pero como islas desconectadas que requerían mi intervención constante para transmitir información entre ellas. Hay una profunda ironía, reflexioné mientras conectaba manualmente datos entre 2 plataformas completamente separadas. En tener todo automatizado y aún así perder tanto tiempo siendo el puente humano entre sistemas que deberían hablar entre ellos. Antes de continuar, queremos pedirte que nos sigas para que así recibas las notificaciones, además que con eso nos entregas tu apoyo. Entonces decidí consolidar todo en Notion, transformándolo en el corazón de mi operación. La belleza de Notion radica en su simplicidad. Puedes crear tu propio CRM completo, formularios para captar leads, páginas web para los servicios, calendarios de contenido, bases de datos financieras, todo en el mismo lugar. Configuré automatizaciones internas que funcionaban como magia silenciosa. Cuando un prospecto completaba un formulario, automáticamente se creaba su ficha en el CRM con todos sus datos organizados. Cuando marcaba un proyecto como iniciado, automáticamente se generaban las tareas correspondientes en mi calendario de seguimiento. Cuando un cliente cambiaba de estado a pagado, automáticamente se actualizaban mis métricas financieras. Era como tener un asistente invisible trabajando 24/7. Mientras yo dormía, Notion organizaba información, actualizaba bases de datos y preparaba todo para que al día siguiente tuviera una visión clara y actualizada de mi negocio. Por fin, pensé mientras observaba cómo todo se mantenía organizado sin mi intervención. Tengo un sistema que trabaja para mí y no yo para él. Aunque Notion se había convertido en mi centro de operaciones, aún necesitaba que hablara con otras aplicaciones. Y aquí entró Zapier, funcionando como el traductor perfecto entre mis sistemas. La configuración fue sorprendentemente simple.
Cuando actualizo un contacto en mi CRM de Notion, Zapier automáticamente sincroniza esa información con Zoho Campaigns, donde manejo mi email marketing. Si cambio el estado de un cliente de prospecto a cliente activo, automáticamente se actualiza su segmentación en mis campañas de mail. Ya no tengo que recordar actualizar información en múltiples lugares. Cambio algo en Notion y automáticamente se refleja en todas las demás aplicaciones. Es como tener un asistente que se encarga de mantener todo sincronizado sin que yo tenga ni que pensarlo. El resultado es que la información siempre está actualizada en todas las plataformas sin trabajo manual repetitivo. Y para el marketing digital decidí usar la suite, de hecho me cambié de Google a Zoho. Campaigns para email marketing, social para redes sociales y analytics para reportes, entre otras. Lo mejor es que está todo conectado entre sí y con Notion a través de Zapier y Zoho Flow. Cuando un prospecto se convierte en cliente en mi CRM de Notion, automáticamente entra en secuencias específicas de email marketing en Zoho Campaigns. Si publico contenido en mi calendario editorial de Notion, Zapier lo programa automáticamente en Zoho Social para mis redes sociales. Es como tener un departamento de marketing completo trabajando automáticamente. Las campañas se envían, el contenido se publica, los reportes se generan, todo sin que yo tenga que intervenir en cada paso. La suite de Zoho conectada con Notion me permite tener una estrategia de marketing digital completamente automatizada. Y ahora esta es una automatización que cambió completamente mi proceso creativo. Conecté Notion con Gemini a través de Zapier para generar contenido automáticamente cuando hago cambios en mis bases de datos. Entonces el proceso es así de simple. Cuando cambio el estado de un proyecto en Notion de en proceso a completado, Zapier envía automáticamente la información del proyecto a Gemini con un prompt específico, que eso se configura en Zapier. Gemini analiza los datos y crea automáticamente un borrador para mi newsletter con ideas y puntos claves del proyecto. Este borrador aparece automáticamente como un nuevo ítem en mi base de datos de contenido en Notion. Entonces luego tomo esa base, la edito y la refino usando la IA de Notion hasta tenerla lista para programar su envío a los suscriptores. Por supuesto que la IA yo la tengo también configurada para que haga estos borradores de la manera en que yo le pido que lo haga. Entonces ahora lo que antes me tomaba horas pensando en qué escribir o cómo, etcétera, ahora tengo un punto de partida automático en minutos. La inteligencia artificial de Notion para transcripciones, además, se convirtió en mi herramienta más práctica y favorita para capturar ideas. Cada vez que tengo una reunión en mi computador, Notion me pregunta si quiero transcribir la conversación. Con un clic tengo toda la reunión transcrita y organizada. Pero descubrí un uso aún más valioso. Grabo notas de voz en cualquier momento del día. Mientras camino, mientras cocino, cuando se me ocurre una idea. La IA de Notion convierte automáticamente esas grabaciones en texto claro y estructurado. Estas transcripciones las uso después para generar contenido, crear estrategias para clientes o simplemente para no perder esas ideas que aparecen en momentos inesperados. Es como tener un asistente personal que nunca se olvida de nada y siempre está listo para capturar mis pensamientos. Yo podría decir que a los 3 meses después de implementar estas 5 automatizaciones, pude observar mi negocio desde una perspectiva completamente transformada. No solo había eliminado las tareas operativas repetitivas, sino que había automatizado el proceso mismo de pensar los primeros pasos. Mis mañanas comenzaban revisando dashboards automáticamente actualizados, análisis de clientes generados por IA y briefs preliminares para nuevos proyectos. El tiempo que antes invertía en conceptualización básica, ahora lo dedico a la innovación estratégica, al refinamiento creativo y la construcción de relaciones profundas. Cada nuevo cliente llega con un análisis preliminar completo. Cada proyecto completado genera automáticamente múltiples piezas de contenido. Cada idea capturada se convierte instantáneamente en un punto de partida desarrollable. La verdadera automatización no es hacer las cosas más rápido. Es recuperar la capacidad de pensar en grande porque ya no necesitas pensar en pequeño.
implementar Notion como mi centro de operaciones, me di cuenta de algo que las estadísticas chilenas confirman. Según el último reporte de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, o ACTI, el 73% de las pymes aún utilizan sistemas desintegrados que requieren hasta 4 horas diarias de trabajo administrativo manual. Lo que yo logré representa exactamente esa evolución que tanto necesitaba. Transformé mis herramientas aisladas en un ecosistema cohesivo. Cuando configuré Notion correctamente, eliminé lo que los expertos llaman trabajo sobre el trabajo. Esas tareas que existían solo para mantener otros sistemas funcionando. Ahora, cada nueva consulta que recibo genera automáticamente el historial del cliente, su calendario de seguimiento y sus recordatorios de facturación. Cada proyecto nuevo despliega automáticamente todas mis plantillas, checklists y documentos necesarios. El impacto que experimenté fue exponencial. Según estudios locales de la Universidad de Chile, los emprendedores que implementamos sistemas integrados recuperamos en promedio 12 horas semanales. Tiempo que yo reinvertí en desarrollo de negocio, lo que me generó un incremento del 35% en ingresos anuales. La integración interaplicaciones que implementé representa una de las revoluciones silenciosas más poderosas que he experimentado en productividad empresarial. Considerando que en Chile el 68% de los emprendedores utilizamos entre 5 y 12 aplicaciones diferentes para gestionar nuestros negocios, Zapier se convirtió para mí en ese traductor universal que eliminó mi necesidad de reentrada manual de datos. Lo que logré fue algo similar a lo que vi en el caso real de una psicóloga clínica en Santiago. Cada cita agendada en mi sistema automáticamente crea un expediente en mi CRM de Notion. Envía recordatorios personalizados, actualiza mi disponibilidad en redes sociales y genera una factura preliminar. Mi resultado: recuperé 8 horas semanales y aumenté mi tasa de cumplimiento de proyectos del 78 al 94%. Las estadísticas que yo misma comprobé son contundentes. Según la Cámara de Comercio de Santiago, las empresas que implementamos automatizaciones interaplicaciones experimentamos una reducción del 60% en errores operativos y un incremento del 40% en satisfacción del cliente debido a respuestas más rápidas y consistentes. El marketing automatizado que implementé trascendió la simple programación de publicaciones. Me dio la capacidad de nutrir relaciones con prospectos y clientes de manera personalizada y escalable. En Chile, donde el costo de adquisición de clientes ha aumentado un 43% en los últimos 2 años, según el reporte de HubSpot Latam, esta automatización de marketing se volvió crítica para mi supervivencia empresarial. La configuración que implementé me permite manejar sofisticadas campañas de nurturing que tradicionalmente habrían requerido un equipo completo. Puedo segmentar automáticamente mis contactos por industria, enviar contenido educativo específico a cada segmento y activar secuencias de seguimiento personalizadas basadas en el comportamiento de apertura y de clics. Los números que yo misma experimenté son reveladores. Como emprendedora chilena que implementé marketing automatizado, reporté un incremento del 67% en la calidad de leads y una reducción del 54% en el tiempo de ciclo de ventas. Para mí como fundadora, esto se tradujo en la diferencia entre crecer sostenidamente o quedarme estancada en tareas operativas. La integración de la inteligencia artificial generativa que implementé en mis flujos de trabajo representa quizás la frontera más emocionante que he explorado en automatización empresarial. Lo que logré con Gemini ilustra un principio fundamental que descubrí. La IA no reemplaza mi creatividad, la amplifica exponencialmente. En mi contexto como emprendedora, donde la creación de contenido me consumía en promedio 16 horas semanales o más, esta automatización fue transformacional. Ahora puedo completar un proyecto y automáticamente recibo 5 borradores de casos de estudio, 10 ideas para posts de LinkedIn y 3 conceptos para webinars. Todo basado en los datos específicos del proyecto que completé. La eficiencia que experimenté es impresionante. Según estudios de la Universidad Católica, los emprendedores que integramos IA generativa en nuestros procesos de contenido, aumentamos nuestro output creativo en un 340%, mientras mantenemos o mejoramos la calidad. Para mí, en el mercado chileno,
donde la diferenciación a través del pensamiento de liderazgo es crucial, representó una ventaja competitiva significativa. Y la transcripción automatizada que implementé también trascendió la simple conversión de audio-texto. Para mí representó la democratización de la captura de conocimiento, permitiendo que mis ideas valiosas se preserven independientemente del momento o contexto en que surjan. Ya antes lo hacía, pero ahora con esta otra automatización va un paso más allá, lo mejora considerablemente. Y como yo, estando en esta industria de servicios profesionales, esta herramienta realmente para mí fue revolucionaria. Puedo grabar las reflexiones post-reunión que automáticamente se convierten en notas estructuradas para el expediente del cliente, o puedo documentar insights estratégicos durante mis viajes, creando automáticamente borradores de propuestas o planes de negocio. El impacto en mi productividad es medible. Según el estudio de innovación de la Universidad de Chile, los profesionales que utilizamos la transcripción inteligente aumentamos nuestra captura de ideas útiles en un 280% y reducimos el tiempo entre concepto e implementación en un 45%. Pero la verdadera revolución de estas automatizaciones que implementé no radica en su sofisticación tecnológica, sino en su capacidad para devolverme tiempo para actividades genuinamente humanas. En Chile, donde el 67% de los emprendedores trabajamos más de 60 horas semanales, según el Observatorio del Emprendimiento, esta liberación temporal que logré fue crítica para mi bienestar y mi innovación. Cuando recuperé 15 horas semanales de tareas administrativas, no solo mejoré mi eficiencia operativa, mejoré mi capacidad para innovar, para conectar genuinamente con clientes, para reflexionar estratégicamente sobre el futuro de mi negocio. Esta es la paradoja hermosa de la automatización que implementé. Bien, me hizo más humana, no menos. Así que las 5 automatizaciones que implementé representan un blueprint replicable para cualquier emprendedor que busque evolucionar de operador a estratega. No se trata de tecnología por tecnología, sino de liberación intencional del tiempo más valioso que poseemos. Para ustedes, sean psicólogos, terapeutas, coaches, consultores, fundadores, mi mensaje es claro. La automatización no es un lujo tecnológico, es una necesidad estratégica. En un mercado cada vez más competitivo, quienes automatizamos inteligentemente no solo sobrevivimos, prosperamos. Por eso mi invitación ahora es comenzar en pequeño, pero pensar en grande. Una automatización a la vez, un proceso a la vez, hasta construir ese ecosistema que trabaja para ti mientras tú trabajas en lo que realmente te importa. Crear valor, generar impacto y construir el futuro que vislumbras para ti, para tu negocio. Y recuerda, la tecnología es solo una herramienta. La magia ocurre cuando la usamos para amplificar nuestra humanidad, no para reemplazarla. Gracias por escucharnos, esperamos que lo hayas disfrutado. Este podcast es un trabajo conjunto de todo el equipo de FreeCrowd. Nos vemos en un próximo episodio de Emprende Libre. No te lo pierdas.